Y a continuación le damos la palabra al doctor Guillermo Barahona, quien expondrá acerca de los naturalistas influyentes en el desarrollo de las geociencias en Costa Rica. Muy buenas tardes, ¿me escuchan, sí? Sí, sí, lo escuchamos. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar un poco sobre estos tópicos en el momento, en los datos que tenemos. Hay varios eventos naturales y antrópicos que fomentaron la llegada de los extranjeros, ya se han dicho algunos, pero uno muy importante, que por cierto doña Yamileta habló, es el descubrimiento y explotación del oro en los montes del Aguacate a partir de 1821. Eso generó la primera economía del país. Por ejemplo, en la década de 1830, disculpen, hay un error, 1830, el 45 al 48% del total de las exportaciones provenían del oro. Y eso fue la base para el auge cafetalero. Y con ello los cambios culturales y tecnológicos muy fuertes que después vinieron y que ya se han hablado algunos de ellos. Se dio un despunte económico que sirve como antesala para la visita y el establecimiento de extranjeros, entre ellos diversos naturalistas que vamos a hablar. Los terremotos y las erupciones volcánicas y los volcanes por sí mismos pues fomentaron también parte de la investigación y del interés. Se dio también algo interesante que fue una oleada de revoluciones iniciadas en Francia, de guerras civiles, revoluciones que se difundieron después por Alemania, Austria, Hungría, Bélgica, etcétera, por gran parte de Europa. Fue la denominada Revolución de 1820 a 1830 y que culminó con la Revolución Alemana, justamente en 1848 a 1849. Estos hechos fueron en parte la circunstancia que motivaron que muchos de los extranjeros europeos buscaran otros lugares más pacíficos, más tranquilos. Y bueno, y también tenemos la Primera y Segunda Guerra Mundial. Había claramente personas con mente visionaria dentro de este grupo de personas, y la estabilidad económica y social de Costa Rica pues era un buen nicho para recibir a estos extranjeros. Los extranjeros en Costa Rica uno podría agruparlos, la influencia podría agruparlos en tres grupos. En términos generales, aquellos que vinieron, exploraron, recolectaron información y publicaron, pero no calaron en los nacionales. Es decir, vinieron, hicieron sus investigaciones, después las publicaron, pero no generó ninguna escuela en ese sentido. Otros que estuvieron muy poco tiempo acá, por las circunstancias que fueron invitados, pero sin embargo dejaron sus aportes, sus investigaciones, incluso hubo participación de los nacionales. Y un tercer grupo que es aquellos que han venido y prácticamente han compartido, han generado escuela con los nacionales, han generado una transmisión y se han generado lo que se denominan los hijos académicos de los nacionales. Estos extranjeros han generado escuela acá. Claramente muchos de los extranjeros han sido vistos con un carácter mesiánico durante todos estos 2 siglos de la Costa Rica. Bueno, igual yo agrupé un poco por la parte histórica, igual que Luco, ahí desde 1821 hasta 1887 se da la llegada, especialmente a partir de 1853, de doctores europeos y naturalistas estadounidenses. Uno de esos, ya lo habló Luco, es André Oester, era un danés naturalista, botánico, que estuvo en el país de 1846 a 1848. Y describió algunos volcanes. En el lado derecho ven la imagen del lago del Reventado, en el volcán Irazú. Es el único dibujo exquisitamente hecho del lago Reventado que ya no existe. Lo que hay es una zona pantanosa, no que es Prusia, que es la fotografía de abajo. También ya se habló de Alexander von Humboldt, que aunque no estuvo en Costa Rica, pues fomentó la venida de alemanes, que sí generaron mucha investigación en Costa Rica, un cambio fuerte. Desgraciadamente muchos de los comentarios de Humboldt en sus libros, comentarios geográficos, muchos de ellos son errados sobre las erupciones volcánicas y eso porque las fuentes de las cuales él se nutrió pues no fueron totalmente fidedignas en ese sentido. Acá tenemos un mapa también muy elegante de lo que es el Valle Central y la Cordillera Volcánica Central, realizado por Oester. Es bastante interesante cómo se demuestra la geografía en ese entonces, Cartago con San José y algunos de los primeros poblados que tenemos en ese sector. Bueno, tenemos también algunos otros extranjeros como Thomas Francis Meagher y Wilhelm Marr. Marr era un escritor político, antisemita,
es criticado por ese sentido bastante, pero era un viajero alemán y escribió el libro Reisenach Central América en 1863. Este libro es muy exquisito leerlo, está traducido al español y se puede conseguir perfectamente en la librería de la Universidad de Costa Rica. En realidad la manera elocuente como él escribe lo transporta a uno al año de 1860. Lo transporta verdaderamente bastante jocoso como escribe y todo, y ahí narra sobre los volcanes algunos aspectos interesantes. Lo mismo que Mager, que era un general irlandés, periodista que estudió leyes. Este general es bastante famoso en algunos estados de Estados Unidos y también de Irlanda. Escribió su libro, sus memorias que se denominan Vacaciones en Costa Rica, que también es muy interesante leerlo y uno lo logra transportar esta persona a la Costa Rica de mediados del siglo XIX. Acá tenemos algunos de los dibujos exquisitamente hechos por el acompañante de Mager, que era Ramón Páez. En el lado izquierdo tenemos el volcán Turrialba, humeante, en 1860 aproximadamente, visto desde el poblado cañero de Naranjo, camino a Turrialba. Y en el lado derecho es el único dibujo de los cráteres, es el dibujo, perdón, más antiguo de los cráteres del volcán Irazú. En ese momento recordemos que las fotografías apenas estaban en su carácter experimental y los dibujos eran la manera de poder reproducir lo que estos viajeros veían acá. Y entonces tenemos la foto del cráter principal del Irazú, que en ese momento había una serie de bocas. Entonces uno puede reconstruir, al ver estos dibujos, puede reconstruir cómo era la geografía, la geomorfología del volcán Irazú, por ejemplo. Otros viajeros muy interesantes, naturalistas, era Moritz Wagner, naturalista, geógrafo y explorador, era médico, químico, botánico alemán, y Karl Exvesa, que también era un explorador, diplomático, naturalista austriaco. Dejaron una obra monumental sobre Costa Rica con descripciones geográficas y geológicas de mucho interés en 1856. En el lado derecho tenemos la obra de ellos en alemán, pero también todas estas obras están traducidas hoy día al español y se pueden consultar fácilmente, y uno transportarse nuevamente a todos esos sectores que ellos visitaron a la Costa Rica de mediados del siglo XIX. Carl von Sivak es el primer geólogo experto que llega a Costa Rica. Acá tenemos la fotografía de él. Visitó los volcanes Rincón de la Vieja, el volcán Turrialba, así como el Cerro Pelado, dado que la gente le decía a von Sivak que el Cerro Pelado era un volcán que tenía actividad, que tenía erupciones. Era un volcán extinto, simplemente que de vez en cuando se incendiaba y la gente lo asociaba con erupciones. Él hizo la descripción de la primera erupción histórica del volcán Turrialba, hizo los únicos 2 dibujos con los que contamos de la erupción del volcán, justamente. Él ascendió al volcán en ese momento y también ascendió al volcán Rincón de la Vieja. En su ascenso al volcán Rincón de la Vieja, las condiciones climáticas no le favorecieron y no logró llegar al cráter activo, pero sí describe algunos de los aspectos geográficos importantes. De hecho, en honor a von Sivak, pues existe en el volcán Rincón de la Vieja uno de los conos volcánicos que tienen su nombre justamente, por esa contribución tan valiosa que él realizó en lo que era Costa Rica de este alemán, el primer geólogo. Ya lo mencionó Luco también, Alexander von Francis, un sabio suizo. Este sí era fue catalogado en su época como un verdadero sabio en todo el sentido de la palabra. Von Francis estuvo 15 años en Costa Rica entre 1854 y 1868. Publicó mapas topográficos muy valiosos y relativamente precisos para la época. Realiza el primer compendio verdadero de los volcanes de Costa Rica, la primera descripción de síntesis y los primeros catálogos de las fuentes termales con los que contamos en Costa Rica en ese momento, que realiza varias publicaciones en alemán de las fuentes termales que también están traducidos al español. Acá tenemos en el lado izquierdo el catálogo, uno de los 2 catálogos de él, de las fuentes termales en alemán. Es una copia original, digamos, de ese toma acá, y el valioso mapa que él realiza en 1865 sobre gran parte de Costa Rica, con la geografía de ese entonces y la etimología, es decir, los nombres geográficos que se manejaban en aquella época. Otro personaje bastante influyente en lo que es las geociencias es William Gapp, que fue el primer
el primero que realmente realizó investigaciones geológicas profundas en Costa Rica. Este era un estadounidense, relaciones geológicas integrales y regionales, incluyendo el primer mapa geológico de una parte de Talamanca. Gap vivió en Talamanca, exploró Talamanca en sus casos, bueno, y también dejó un hijo en Talamanca, dicho sea de paso, con una indígena allí. Dejó una completa colección de interpretaciones pioneras en los campos de etnografía, geografía, zoología, geología, de la segunda mitad del siglo XIX. Enfocadas en Talamanca, incluyendo regiones que aún hoy día son inaccesibles o muy pocos costarricenses las conocen. Murió de una enfermedad adquirida, acá en Costa Rica, una enfermedad del trópico, no se conoce bien la enfermedad, pero justamente fue adquirida en Costa Rica y murió en ese sentido. Otro personaje bastante interesante es este conde francés y sismólogo, quizás uno de los primeros sismólogos en Latinoamérica, o por lo menos de tendencia sismológica, que aunque no estuvo en Costa Rica, dejó algunos valiosos aportes a nivel de América Central, dado que formó parte de una misión militar francesa en El Salvador, donde hizo un estudio donde hizo el primer catálogo sismológico y vulcanológico de América Central, incluyendo Costa Rica. Es decir, tenemos el primer catálogo, la primer ordenamiento sistemático de las erupciones y de los temblores en lo que es América Central, y claramente Costa Rica ahí estaba incluido. Es decir, consultó la literatura que existía en ese entonces y la publicó en 1884 y 1888. Entonces, es decir, aportó un valioso aporte a lo que es la parte nacional de la investigación, aunque no estuvo en Costa Rica.